Hoy vamos a conversar un poco sobre esos desafíos que tenemos en la misión. Y lo primero que vamos a hacer es buscar en las Escrituras, mientras que hacemos pasar a los niños, que vayan a la escuela los niños. Por favor, pasen adelante. Y buscamos nosotros en la Escritura Mateo 10:16. Muy bien. Un versículo corto, no voy a hacer algo expositivo de este versículo, pero sí quiere que veamos con detenimiento el versículo que fue dado para esta predicación, para esta reflexión, para este estudio. Dice así la Escritura: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. A primera vista vemos este pasaje y tal vez creo que no nos anima mucho cuando nos impresiona de la manera como inicia, ¿no? Pero si vemos esto, amados hermanos, ya al tú formar parte de la iglesia, al haber creído, estamos en un mundo que está lleno de estos lobos rapaces. Así que el Señor, cuando dice que nos envía, hermanos, no es que tengamos miedo de ir a un lugar, ya estamos en medio de lobos rapaces, donde nos vamos a ser señalados, acusados y todas estas cosas. Pero esto no es para que no haya esperanza. Más bien Él te está alentando a que busques solamente protección y esperanza en nuestro pastor, en el Dios de reyes, el Rey de reyes, Señor de señores. La protección la buscamos aquí. Entonces nosotros ciertamente vamos a ser confrontados tal vez con la misma hostilidad que en los tiempos de Jesús fueron perseguidos los discípulos. ¿Recuerdan? Tal vez en algunos lugares vemos también la historia de los grandes misioneros, cómo han sido perseguidos, cómo han sido también esparcidos. Pero, amados hermanos, también podemos ver el poder de Dios, que nos dice que nosotros después de haber creído, Él nos dio poder. Y que no debemos tener una actitud de temor, ni tímida, ni apagada, opacada, no. Él nos está diciendo más bien, mira, vayan más bien con prudencia. Vayan y hagan esto de manera sencilla. Porque ahí se manifiesta el poder. Donde la violencia no tiene poder sobre esto que se manifiesta en amor. Así que es un versículo más bien que nos alienta. Así que cuando nosotros hablamos de la gran comisión, de la misión de Dios, vemos entonces que es la mayor revelación de amor a través de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo. ¿Dada a quién? A la humanidad. ¿Para qué? Para restablecer todo, totalmente todo. Es el poder allí de redimirnos a todos nosotros como seres humanos. Aquí vemos que allí, cuando hablamos de gran comisión, le está diciendo a la iglesia: ven acá, yo les he preparado a ustedes este mensaje que es de perdón y esperanza. Y este mensaje es para todo el mundo, no son para unos cuantos. Es para todo el mundo. Y entonces Él declara a su vez y nos dice a nosotros que Él mostró su gran amor también. ¿De qué manera? Aquí lo dijimos, sin condición. Se encarnó en la humanidad. Él se despojó de quien era. Así que nosotros debemos tomar este ejemplo. También de qué manera el Señor está hablando, cumple con la gran comisión. ¿De qué manera nos podemos nosotros encarnar? Es interesante ahora. La gran comisión nos revela que nosotros fuimos elegidos para usarnos, para llevar ¿qué? Este mensaje de salvación. Porque Él quiere compartir su corazón y su reino para que todos tengan la oportunidad. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que esto a nosotros nos debería conmover en gran manera, el llamado de la gran comisión, para nosotros tener el privilegio de entender la responsabilidad que tenemos de participar en la extensión del reino de Dios, en ese insondable amor de Dios. La misericordia es profundo, es apasionado, así que solamente Cristo lo hace.
Así que esta misión para nosotros es lo que forja la fe, por eso tenemos que llevarlo a la práctica. Es el amor en nuestras vidas, del amor que hemos recibido, de ese amor nosotros damos. Es así como entonces Jesús nos dice: me amas, entonces persígueme y continúa hasta los confines de la tierra. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso? Pregunto una vez más, ¿cuánto estamos dispuestos para hacer eso? Amén. Así es, tenemos que hacerlo con ánimo, convencido. ¿Que es desafiante? Sí. Pero es la identidad de la iglesia. Es la identidad de la iglesia. Hoy hablábamos con los muchachos y los no muy muchachos, ¿no? Estamos allí en clase todos y hablando de la iglesia local y la universal. Y el significado significa que de la iglesia que llamados afuera, pero a nosotros nos gusta encerradito y con aire acondicionado. Pero somos llamados afuera. Significaba la iglesia, ¿a qué? A expandir su palabra, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Así, amados hermanos, que hoy buscaremos entonces entender y reconocer la importancia de la cultura de la misión de Dios en la comunicación intercultural de las naciones. ¿Para qué? Para que el evangelio sea entendido. Entonces tenemos la necesidad de llevar una misión contextual, de tal manera que nosotros podamos conocer los desafíos que nos lleva a alcanzar aquellos que se llaman los no alcanzados. Los no alcanzados. Entonces podemos entender que una de las primeras cosas, esperamos entender, para llegar a ellos es la traducción de la Biblia en sus lenguas maternas, en su lenguaje original. Así que, amados hermanos, vamos a verlo en dos partes. La primera parte es misión y cultura, ¿ok? Y entonces, aquí, hermanos, quiero iniciar con parte de la historia. Pero había un joven que le colocaron, se llama, él le colocaron como apodo Brusco. Brusco le pusieron como apodo. Él fue un joven que decidió participar de las misiones, ¿sí? De los estados de la parte de Europa. Sintió su llamado, ¿usted sabe qué edad? A los 19 años. 19 años. Su nombre, Bruce Olson. Cuando él conoció dónde llegó a entrarse, le pusieron ese apodo, Brusco o Brusco. Lo cierto que este fue un joven que sintió el llamado en una iglesia, pero no le apoyaron y se movió a otra iglesia y entendieron un poco y quisieron apoyarle. Se trasladó desde Europa y llegó a la frontera entre Colombia y Venezuela. Él entendía que tenía que entrar a una de las etnias que estaban allí colocadas en las riberas del lago de Maracaibo y también hacia el océano, tirando a Colombia. Estos eran los motilones. Esta persona a los 16 años se separó de su iglesia, dejó todo y se metió en esa selva. Se encontró primeramente con unos indígenas, los yucos, y allí estuvo un año, pero esa no era. Se adentró más hacia la selva. ¿Qué encontró en la selva? Los motilones. ¿Ustedes saben cómo lo recibieron? Con una flecha. No fue la mejor recepción que tuvieron. Pero no solamente eso, sino que después tuvo punto de ser, como se dice, ajusticiado por el jefe de la tribu. Pasó el tiempo y bueno, superó, no fue ejecutado, siguió creciendo allí, pero no lo aceptaban para nada. Se enfermó. Disentería, hepatitis, una microbiología, como se dice, de esas crónicas. Bueno, se enfermó que tuvo que salir de la selva, se recuperó y volvió. Intentó otra vez, no era bien aceptado. Pero esa persona trabajaba y quiso presentar el evangelio y fue rechazado. Los indígenas le decían: no, para ser creyente, para ser cristiano, si yo voy a vestirme como estas personas que son malas, si yo voy a cantar lo que ellos cantan, que son canciones feas, yo no lo voy a hacer. Ahí se encontraba la primera pared, un obstáculo. No sabía cómo transmitir la verdad de Dios.
Pero entonces él regresó y se preparó sobre las culturas indígenas y entonces estuvo conociendo lo que es la cultura. Estuvo conociendo lo que estaba viviendo. Allí todas esas cosas no le hicieron desistir para decir, ya no voy a estar en la misión, sino que eso lo llenó de fuerza y fe. Y se llenó de tal manera, de tanta fuerza, que él decidió entonces seguir adelante, haciendo amigos allí dentro de la selva, hasta que se encontró con un curandero. Tuvo la experiencia que hubo una epidemia de una conjuntivitis, pero no aceptaban. Él tenía una crema y no quería nada con la medicina occidental. No, nada de esto, nada de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Se contagió intencionalmente y le dijo al curandero, ponme mi cremita. Cuando vio los resultados, se ganó al curandero y dijo, no, esta medicina es buena. Se ganó y empezó y creció una confianza, tanto así que le contaba la historia de los motilones, le contaba lo más preciado, las cosas misteriosas, hasta que un punto caminaban juntos y encontraron a unos motilones abriendo un hueco para buscar a Dios. El momento propicio se encontró allí, para entonces él empezar a hablar de Dios, conociendo un poquito de su lengua, entonces pudo traducir un poco de los versículos y hablarle en su dialecto. ¿Ustedes saben qué? El evangelio fue aceptado. Entonces, en esta figura, amados hermanos, vemos cómo de tal manera uno puede entrar en una sociedad, en una cultura, en una etnia, y lo primero que tiene que ver son estos grandes aspectos. Estas cosas que él pudo ver y percibir de lo que es la cultura, es importante respetarla. ¿Qué hizo? Creció la confianza, porque al principio era rechazado. La tierra por estos blancos, él era blanquito, un catire, ven acá con estos indígenas, altos, los indígenas eran bajitos. Estos son los mismos que vienen a quitarnos nuestras tierras. Estaba la parte petrolera, la industria petrolera es un auge y le querían sitiar su lugar. Por supuesto, enemigos, todas esas cosas para ellos eran enemigos. Así que, amados hermanos, todas estas cosas tienen algo que sentir. Pero yo les voy a decir algo. ¿Por qué hablamos entonces de este método de Brusco? ¿Qué podemos entender allí? Vamos a hablar primeramente qué es la cultura. Y un concepto sencillo, podemos decir que la cultura es un sistema integrado de creencias. ¿De creencias de qué? Por supuesto, de Dios, en la realidad o el sentido al final que tú estás persiguiendo, pero siempre conocemos como creación de Dios que hay algo mayor que nosotros. Entonces, está integrado, todo este sistema también tiene valores. ¿Pero valores de qué? De lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso, todas esas cosas. Lo que te lleva a entonces a guiarte por unas normas o lo que tú quieras diseñar. ¿Nos ajustamos o simplemente salimos de esa vía? También están las costumbres, cómo nos comportamos, lo que nosotros podemos relacionarnos con los demás, lo que hacemos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo cantamos, cómo adoramos, cómo trabajamos, cómo sembramos, cómo hacemos todas las cosas. Y sobre todo también lo que son las instituciones para nosotros también, como cultura en una sociedad, que vienen dados ¿por qué? Por gobiernos, tribunales, escuelas, instituciones educativas, lo que es la iglesia, lo que es la familia, todas estas cosas. Entonces la cultura es un sistema integrado de creencias, de valores, de costumbres y de instituciones que expresan ¿qué? Creencias y valores y costumbres. ¿Para qué? Para que la sociedad proporcione un sentido de identidad, de dignidad y de seguridad y la continuidad. Porque es allí como vamos para el desarrollo. Siempre tenemos todas esas partes en nuestra cultura. Así que esta podemos decir que es la respuesta a los grupos sociales. ¿Para qué? Para nosotros seguir creciendo un medio ambiente, para seguir desarrollándonos en un ambiente que busca satisfacer ¿qué? Nuestras propias necesidades. Amado hermano,
Cuando hablamos de cultura, entonces que están integrados por los sentimientos también, por los valores y patrones del ser humano, están asociados entonces con el comportamiento de cómo yo puedo responder a toda condición o circunstancia momentánea. Así que todas las personas, todo un grupo de personas humanas que están en un lugar específico, ese debe o tiene una cultura, una cultura. ¿De qué podemos decir de dónde nace también esto de la cultura? De una parte teológica. ¿Cuál es la base teológica? En Génesis 1, 26, 29. No lo vamos a leer, ¿ok? Pero ¿recuerdan allí qué se le entregó al hombre? ¿Recuerdan cómo dice la Escritura? ¿Qué se le entregó? Se le dio la tierra para que la sojuzgue, se le dijo que se multiplicara, se dijo que hicieran con que se enseñoree sobre las aves, sobre los animales, sobre los peces. O sea, ahí tienes para que trabajes. Te entrego esto para que seas un administrador. Te doy todas estas cosas para que tú te desarrolles, para que puedas expandirte, para que crezcas. Y es allí donde nace. Entonces, sin duda alguna, cuando conocemos esto que fue dado al hombre desde un principio, el hombre entonces glorificará a Dios. ¿Por qué? Porque le entregó todas estas facultades. Porque fue diseñado y le dio actitudes, le dio condiciones. Entonces, en el diseño de Dios, vemos que esta cultura se expresa en cada ser humano y todo lo debemos estar y se refleja para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué importancia vemos aquí de la cultura entonces en la misión? Bueno, puesto que como se dice, la cultura, hablamos de un grupo de seres humanos, es necesario considerar este factor cuando nos vamos a acercar para ministrar, para enseñar a gentes de otras culturas. Porque vemos lo que sucedió con Olson, ¿verdad? Al principio fue rechazado. Nosotros tenemos que conocer a estos grupos, cómo es su cultura para poder llegar a ellos. No se puede hacer nosotros discípulos sin multiplicar, pero para multiplicar tenemos que nosotros no debemos ignorar la cultura. Si nosotros ignoramos la cultura, la palabra, lo que aprendimos, lo que entendemos, no va a ser igual. Esta es la cosmovisión que es necesario nosotros buscar, colocarnos en los zapatos de los demás para poder transmitir una verdad. De lo contrario, amados hermanos, vamos a fracasar. Y es por eso que es importante, porque la cultura va a afectar la comunicación y la comprensión del Evangelio. La cultura va a ser relevante, sí o no, de que se escriban estas cosas que fueran dadas en la palabra del Señor y fue plasmada después en escritura para que fuera expandida y desarrollada para todas las naciones del mundo, toda etnia, toda localidad. Entonces, por eso hablamos de que el Evangelio debe ser contextualizado y es dar eso, la capacidad de hacer entender a las personas de otras naciones, de aquella persona que recibe el mensaje, de aquella etnia, aquella región que está como receptora, de tal manera que la reciba y no sea simplemente como algo que nosotros tratamos de imponer, sino es sencillamente de hacerle conocer, pero desde su perspectiva. Y es por eso es importante la comunicación intercultural y por eso nosotros tenemos que formarnos también, uno al lado del otro. No es que yo voy a aprenderlo afuera, no, tienes que adentrarse. Ustedes conocen la experiencia que tuvo nuestro hermano Jorge Petit, misionero también. Él estuvo viviendo con los guaraos, aprendió el idioma, su cultura, desde qué perspectiva podía desarrollar y traducir la escritura. Y lograron entonces entregar Biblias a estos guaraos en su lengua materna. Y es por eso que es necesario reconocer la importancia de la cultura en la misión. ¿Cuáles son las actitudes correctas hacia lo que es dirigirnos a la cultura? Bueno, tenemos que darle una valoración a la cultura y también tener el acercamiento crítico a la cultura. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, la cultura refleja ¿qué? ¿Qué refleja lo que hablamos ahorita sobre Dios nos entregó? La imagen de Dios, de una manera particular.
fuimos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando hablamos de eso, tenemos que nosotros respetarla. Pero también cuando hablamos de acercamiento crítico, es precisamente porque entró el pecado al mundo y todo ha sido distorsionado. Así como están las cosas buenas, también están las cosas malas. Entonces no es algo que vamos a confrontar, a reprender, sino más bien a hacer ver lo bueno para que esto malo sea criticado, pero conforme a lo que Dios lo hace, a través de la Escritura, pero que podamos meterlo en el contexto, ser un interlocutor de tal manera que se entienda desde el mensaje de quien lo recibe. Así que, amados hermanos, es importante todas estas cosas. Nosotros debemos tener un acercamiento de plena humillación, ser humilde y ser paciente. Estos no fueron pocos años que estuvo Bruce Olson allí o que estuvo Jorge Petit. Pasaron años para poder entender la cultura. Pasaron trabajo, pasaron enfermedades, pasaron peligros, riesgo. Pero en todas estas cosas, Dios siempre lo guardó, siempre lo guardó. Así que no es un acercamiento a simple vista, sino que debemos adentrarnos. ¿Qué significa eso? De esa manera yo me encarno, porque Jesús dejó su cielo, toda su majestuosidad, todo su privilegio, y se hizo hombre. ¿Y aquí qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué decía él? No tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Nosotros debemos estar dispuestos entonces a encarnarnos para hacer llegar el mensaje. Es importante también la parte del idioma, porque las culturas expresan, recuerdan, hablan de dichos, refranes, hablan de muchos cuentos, todas esas cosas que tienen una connotación que solamente en la lengua materna, en esa región, lo entienden. Nosotros podemos escuchar y entenderlo desde nuestra cultura, pero posiblemente no es lo que ellos nos dicen. Y posiblemente lo que para nosotros puede ser bueno y lo decimos a ellos, para ellos puede ser malo y ofensivo. Aún la forma como comemos, aún como tomamos o agarramos las cosas, aún como permanecemos delante de ellos si nos sentamos, la forma, todo eso puede ser bueno o ofensivo para ellos. Y es por eso que es necesario nosotros entender el idioma para saber realmente a las cosas que se refieren. Por ese motivo, traducir la Biblia al idioma de la gente es necesario que nosotros podamos apostar a una de las primeras cosas que podemos hacer nosotros. Hay muchos aquí que son bilingües o no solamente hablan inglés, pero una vez que aprenden una lengua también se les hace fácil aprender otras lenguas. Y eso le puede facilitar también. Tiene que orar allí donde está. Pídele al Señor. Usted no sabe si de repente es llamado para apoyar este avance de la traducción de la Biblia. Hay muchísimas etnias. Hay muchísimas localidades que no han sido alcanzadas. Han habido grandes cosas, ciudades y países que están aislados. Nosotros conocemos a esta cantidades de personas como los no alcanzados, donde no ha llegado una Biblia. ¿Qué más podemos ver de eso como segundo punto de alcanzando a los no alcanzados? ¿Ah? ¿Cómo lo vemos nosotros? Mira, Abraham cuando se le mandó a la tierra, en su propósito dice a todas las familias de la tierra. Y el mandato de la gran comisión entonces consiste en ir a toda etnia, a toda nación, sea política o geográficamente apartado de nosotros. Vemos un grupo humano en la historia, una cultura totalmente diferente a lo de nosotros, no hay algo común, pero esa es tarea de nosotros que consiste de alcanzar a los que son llamados no alcanzados. No alcanzados. ¿Qué es un grupo no alcanzado? Bueno, este grupo de personas con barreras culturales, geográficas, lingüísticamente,
en la que no tienen la forma donde el evangelio pueda fluir rápidamente, con gracia, con entendimiento. Estos son grupos donde el evangelio no se ha predicado de una manera clara, cabal, si se quiere. Un grupo étnico donde no existe un grupo de creyentes, alguien que le haya llevar el evangelio, que lo puedan comprender. Son todos aquellos aislados de un significado realmente de quién es Jesucristo, quién es Dios, por qué el evangelio, por qué estas escrituras. No hay suficientes en el mundo traducciones bíblicas. Yo quería traer algunos números, pero sí le puedo decir, hay más de 2000 etnias en las cuales no cuentan, que son conocidas. Pero eso trasciende, porque hay unos que se les puede comunicar, pero no permiten aún ni siquiera que el creyente pueda pasar a esas fronteras. Se puede tener el lenguaje, pero políticamente hay otra barrera. Aún de religiones, vemos cómo se ha extendido todo eso. Entonces, un grupo que no va a escuchar el evangelio no se va a expresar libremente de lo que es verdaderamente un Dios en su cultura. Entonces, para nosotros es entendible y relevante saber que es un grupo no alcanzado. Vamos al segundo punto también sobre los dos factores clave de los grupos no alcanzados. Aquí hay dos cosas importantes, que es la visibilidad y el acceso. Primero, tenemos que reconocer su existencia y su necesidad. ¿Quién ha orado? Uno de nosotros ha dicho, muéstrame esa etnia. Muchos le han dicho. ¿Sabe dónde vino Olson? Desde Suiza. Él sabía sobre esa etnia, se metió a lugares desconocidos, solamente conversaba con Dios a los 19 años. Y Dios le entregó eso. No fueron los yucos, le dijo los motilones. Se adentró en una selva y dijo allí, no es una aventura, es el poder de Dios manifestado cuando nosotros buscamos entender cuál es el llamamiento que tenemos. Así que la visibilidad no es decir que solamente está, que sabemos dónde está, no, a veces está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro radar, está fuera de nuestro pensamiento. Pero ¿será que tenemos el pensamiento de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón? Allí cambiaría entonces nuestra manera de ver las cosas. Por eso es importante que nosotros vayamos a esa sociedad en la cual hay una gran mayoría que están aislados por las partes políticas o sencillamente el desconocimiento que tenemos sobre lo que es misión. Como dice, si nosotros desconocemos que viven en culturas ajenas a la adoración a Dios, eso nos debería doler, ¿verdad? Porque entendemos cuál es el destino. Pero si no lo vemos, como dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿qué dicen? Debemos buscar la manera de ver esa etnia, buscarla. ¿Cuáles son esas zonas? ¿Quiénes son estos hombres no alcanzados? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son este grupo de personas que están como no alcanzados? Mira, como dice Mateo 9:36, Jesús cuando bajó aquí, descendió del cielo, decía, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Es posible que nosotros lleguemos a tener ese sentir. Al mirar las multitudes podamos sentir compasión. ¿Por qué? Porque están como ovejas que no tienen pastor. Hay muchos pueblos grandes que viven así. Hablamos del acceso. Tal vez dirán, no, pero las necesidades están en todos lugares, ¿por qué vamos a ir tan lejos? Porque eso es lo que se viene escuchando. A veces somos enviados a lugares en específico. Esta lo escuchamos, los no alcanzados lo tenemos aquí mismo al lado, ¿no? Aquí han tenido Biblia, la gente ha escuchado, que no han creído es otra cosa. Pero los no alcanzados son aquellos que no tienen una Biblia, que no ha llegado a ese territorio unos pies que anuncian las buenas nuevas del Señor.
aquellos que han sido enviados, ¿cómo irán, verdad? Si no hay quien le hable. No han tenido acceso. Sin creyentes, sin iglesias, ni Biblias. Sin un idioma. A veces ellos pueden hablarlo, pero a veces no pueden ni escribirlo. Si se lograra allí desarrollar incluso alfabetos, ven acá por estas palabras funcionan así. En su lenguaje ellos lo van a entender rápidamente. ¿Y qué anima a que esa cultura se pueda desarrollar, crecer? Porque van a tener gran ánimo al conocer a ese Rey de Reyes. ¿A qué? Entonces a leer la Escritura. A leer, los lleva a leer otros libros, a prepararse. El desarrollo, hermano, los no alcanzados están limitados totalmente y debemos nosotros tener las posibilidades de que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Qué clase de pueblo o grupo podemos ver no alcanzado? No podemos generalizar. Como le estaba diciendo, actualmente se hablan de ciudades modernas, hoy en día en muchos países, incluso de Europa y Norteamérica, donde no existe, como les dije, iglesias viables. Podemos ver iglesias, aparentemente iglesias, pero alejadas de la verdad de Dios. También pueden ser no alcanzados. Hay grupos no alcanzados que se encuentran en países cerrados al Evangelio. Y sabemos, por cuestiones ideológicas, políticas, no quieren nada. Nos ven como enemigos más bien de ellos. Nos vemos como aquellos que podemos infundir un gran terror en lo que le van a quitar su deidad porque nuestro evangelio es contrario. Escuché a un misionero también que estuvo en Turquía o está en Turquía todavía, se fue bastante joven, recién casado, con su niño en sus brazos. En Turquía es hostil y la persecución es grande, sin embargo, hasta ahorita tiene iglesia, hasta ahorita hay un lugar donde se congregan y conocen la verdad de Dios. Hasta ahorita sus hijos ya han crecido y también son pastores de iglesias en Turquía. Es un lugar donde podemos ver desde el punto de vista humano hostil. Ellos manifestaron el amor de Cristo y todavía allí vienen siendo aceptados, porque ese es el poder de Dios. Entonces, toda esta parte es nosotros entender estos grupos no alcanzados. Hay un tercer grupo que son como lo que hablamos ahorita, el hecho de los motilones, las tribus, los guaraos, son tribales. Entonces vemos que no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio porque están apartados de nuestra geografía, de nuestra cultura lingüística. Y entonces no hay una verdadera comunicación. ¿Qué debemos cambiar nosotros para alcanzar a estos grupos no alcanzados? Bueno, que cada vez nosotros vemos que se encuentran en comunidades que están distintas a estos grupos. ¿Saben qué han hecho? Se han ligado y han nacido más bien nuevos dialectos. Ahora se nos está complicando. Si no nos movemos, van a crecer nuevos dialectos. Ya no se habla, por decir algo, del guarao y el motilón, sino que si se mezclan ellos, van a tener una mezcolanza allí. Y ahí sí nos vamos a encontrar nosotros más difícil. Porque entre ellos mismos se acasan como cultura, pero nosotros como creyentes no lo alcanzamos a ellos. Debemos trabajar más arduamente. Debemos buscar para que prevalezca. Nosotros nos preguntamos en gran manera, amados hermanos, y esto sí nos va a hablar el Señor. ¿Por qué nosotros debemos alcanzar a los no alcanzados, a estos grupos? ¿Por qué lo debemos alcanzar? ¿Sí lo entendemos que es el mandato de Dios? ¿Sí entendemos nosotros como nos llamamos discípulos, creyentes, seguidores de Jesús? Tenemos un fundamento teológico, lo que es la evangelización a través de todo el mundo, ¿verdad? Tal como es el amor de Dios, el propósito que Él tiene para toda la humanidad, un propósito universal. ¿De qué manera nosotros lo abrazamos? Hay un versículo que todos los conocemos. Juan 3:16, ¿qué dice él? Ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate
fíjate, lo vamos a llevar a esa enseñanza. Todo, o sea, que debemos escudriñar, debemos alcanzar a cada rincón. Todo el que crea está dado para todo el mundo. Pedro, 2 de Pedro 3:9, también nos recuerda. En su segunda parte dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, que ninguno perezca. Pero Él nos delegó esa responsabilidad. Él le dijo, tu iglesia eres escogida, eres preparada, yo te he dado poder para que vayas, ¿a qué? A Judea y hasta lo último de la tierra. Se conoce, nosotros conocemos lo que dice, pero hemos comprendido todas estas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis también 5:9. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? En su segunda parte dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todo, no hay ninguna lengua, no hay ningún linaje por la cual por cual Jesús derramó su sangre, su sangre. Debemos tener y entender aquí como exaltamos a Jesús que solamente Jesús está la exclusividad del mensaje del Evangelio a través del universo. Solamente Jesús es exclusivo. ¿Por qué? Hechos 4:12, conocido también. Conocido también. Esta iglesia sabe, yo quiero escucharlo. Hechos 4:12, ¿no lo recuerdan? No hay dado otro nombre dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Es allí. Entregarle la exclusividad solamente en Jesucristo. Romanos 1:16 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, a todo aquel que es gentil. Al griego allí, como se dice, al judío como promesa, y allí está el gentil también. Por otro lado, amados hermanos, también tenemos que la Gran Comisión nos envía a nosotros, a cada uno, y un versículo muy conocido de la Gran Comisión, ¿verdad? Nos envía a ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. A toda etnia entonces debemos ir, porque Él nos entregó, ¿qué? Lo dijimos ahorita, Hechos 1:8. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos entregó? ¿En qué? ¿En qué nos dio poder? En el Espíritu. Ya no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo. No tener temor, ser cuidadoso. Para hablar, Él nos hará y nos dará y nos recordará palabras sabias para nosotros transmitirle la verdad. Es necesario que nosotros entendamos esto. También tenemos el llamado a responder a la gran necesidad que tiene el mundo cuando vemos Romanos también 15:12 al 21 de una manera global. Todo aquel que crea será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que estamos unidos como una iglesia universal. Ciertamente, hay una iglesia local, como la hablábamos temprano, con los muchachos hoy en la clase, pero también nosotros tenemos una participación para la iglesia universal. Finalmente vemos aquí al Apocalipsis 7, 9, 10. Nos revela, como se dice, el plan salvador de Dios. La gran comisión. Mira Apocalipsis 7, 9, 10. Voy a leerlo. Dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pies ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos saber que debemos alcanzar a los no alcanzados. Es por eso que nosotros, el Señor nos dio la oportunidad de que sus historias se estuviese también escribiendo
a través de lo que nosotros estamos entendiendo. Se sigue escribiendo una historia. Una historia. Tal vez más adelante no estén hablando de Olson, sino esté hablando de algunos de ustedes, de los que están aquí. Porque el Señor les llamó para trabajar en una traducción bíblica o meterse en uno de estos grupos no alcanzados, donde muchos creyeron. Por ahí vi una noticia por allí que hubo una conversión masiva de unos chinos en China. Están sucediendo cosas maravillosas, pero tenemos nosotros que descubrirlas en el Señor, en el poder de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos también estrategias efectivas para alcanzar a ellos. Tal vez no todos somos llamados para ir a esas etnias, a esos grupos no alcanzados, pero muchos podemos aquí orar, ¿verdad? Orar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el Señor levante hombres y mujeres, hombres, obreros que sean llamados para ser enviados a prepararse y alcanzar esas partes y encuentren puertas abiertas. Oramos por puertas abiertas, por caminos que nosotros sabemos que no podemos entender, pero el Señor nos los hará entender. Comunidades, oportunidades para llegar a esos que están cerrados para el Evangelio. Él las puede abrir, Él lo puede provocar. Oramos por protección para todos los que están en esos campos misioneros que están siendo perseguidos. Oramos para que el Señor ponga en ellos valentía. Pablo decía: oren por mí, para que sea guardado de los hombres malos, de los perseguidores, de estos lobos rapaces. ¿Para qué? Pero oraba para que la palabra llegue a todo aquel que la necesite. Oramos para ir, oramos para enviar. Oramos por esas cosas. No tener la oportunidad, el que tenga oportunidad, así sea, de visitar algo momentáneamente, amado hermano, lo más importante que se enriquece allí es el que va. Es el que va. Porque va a poder analizar su cultura. Va a poder entender lo que puede estar sucediendo allí. La iglesia debe buscar la visión de enviar misioneros para alcanzar a estas etnias. Nosotros nos llamamos Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, ¿verdad? Tenemos que buscar y extendernos entonces para abrazar esa palabra misionera. ¿En qué somos misioneros nosotros? Sí, se viene haciendo un trabajo muy maravilloso, hermano. Hemos alcanzado cosas lindas, bonitas. Ayer estuvieron un grupo de hermanos que están viendo las clases de misiones y estuvieron visitando unos hogares, acompañamiento. Conociendo, sabía que aquí estando nosotros tenemos también diferentes culturas, la cosmovisión del ser humano. Y eso es bueno, primero darse a conocer, extender la mano para poderle llevar el mensaje. A veces queremos llegar y es llevar el mensaje de una vez. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ganarnos la confianza, Así que debemos ver esta misión, tenemos que vivir entre ellos. Ese es el modelo encarnacional, como lo comenté temprano. Hay que encarnarse en ellos, se requiere vivir con ellos, pasear con ellos, pasar tiempo con ellos. Así sea por un instante, bueno, vamos a escoger, vamos a aprovecharnos de esto. Vamos a buscar la manera de ponernos en sus zapatos, las cosas que hablan, que dicen, por qué lo hacen, de dónde trasciende, por qué lo vienen haciendo así, de tal manera que nosotros mostremos un interés genuino por ello. Practicar la misión integral. A veces conocemos mucha Biblia, amados hermanos, pero no hacemos esa misión integral. Cuando hablo integral es un todo. El complemento es lo que hablo, lo que digo, lo que está escrito, lo hago. No actuando como oidores olvidadizos, sino aquí en el ejemplo de Jesús, en la persona de Jesús, veo todo lo que hizo, entregándose todo Él
¿Para qué? Para traer la misión que el Padre le había encomendado. Esperanza, salvación, perdón, ser redimidos. Y es por eso que nosotros ahora continuamos ese poder que se le dio a Jesucristo, nos los dio a nosotros como iglesia. Entonces, amados hermanos, traducir la Biblia es el punto clave para nuestras vidas, de empezar, de conocer las tribus, porque permite que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios a su lengua materna. Es ventajoso, porque es allí donde la Biblia permite que se conozca su identidad, donde se desarrolle realmente una cultura cristiana, conforme a lo que Dios está establecido. Muchas cosas podrían cambiar la forma de dirigir, pero no va a perder su esencia, porque en la cultura está arraigado gran verdad y su historia. Y es por eso que nosotros no podemos hablar de la misma manera. Por eso hay muchas traducciones en la Biblia. Y empiezan a juzgarle y decir, no, que está errada, no, que está... No, muchas la han ajustado a los americanos, muchos están con la parte anglosajona, muchos están con otro tipo de dialecto. Amados hermanos, lo importante es que no se pierda la esencia del mensaje de Dios. Entonces, para nosotros tenemos que ver que es muy importante lo que el Señor está hablando en nuestra vida. En general, amados hermanos, tenemos un desafío misionero que nosotros podemos ver. Si enfatizamos, si le damos esta parte del mensaje del Evangelio, si vemos que la cultura receptora no está preparada para recibirlo de esta manera, entonces nos tenemos que preparar nosotros para dárselos a ellos. Allí sí tenemos una gran misión. Tenemos que hacerlo con prudencia, con sensibilidad. Tenemos que transmitir el amor de Dios. Tenemos que estar dispuestos a experimentar el rechazo inicial. Tenemos que estar dispuestos a adaptarnos a su cultura. Lo que comen, no le tengan temor, todo lo que limpia el Señor. ¿Ah? Tantos años, culturas ellos han vivido, pero a nosotros nos aterra ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque nos adaptamos a la comodidad. Para ellos debe ser un terror meterse aquí con aire acondicionado. Ellos tal vez aman el calor, aman el sol. Y es allí donde nosotros podemos entender y considerar todas estas cosas. Es complejo, sí, pero hay estrategias. Entonces, continuemos allí. Oremos, amados hermanos, para que sea revelado, para tener inteligencia espiritual, para tener la sabiduría, para tener la guía de Dios. Las estrategias vienen de Dios. Él a veces nos envía. Cuando Abraham mismo le dijo que le iba a dar la tierra y todas estas cosas, ¿qué le dijo? Sal de tu parentela. ¿Y a dónde voy? Bueno, sigue caminando, yo te diré a dónde tienes que ir. Él no sabía dónde iba a llegar. Así puede suceder con nosotros. No hay obstáculos, amados hermanos. ¿Que se lo vamos a decir al Señor? Sí, Moisés se lo dijo, no soy yo ese hombre. Yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hacer llegar esto? No importa, yo te estoy mandando, yo te voy a colocar a alguien. Él lo tiene todo preparado, amados hermanos. No miremos el desafío que tenemos hoy como algo que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas humanas. Pidámosles al Señor y podemos entender entonces hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. Que viene desafío, tal vez no es para todo, tal vez sí, búsquelo. Nos podemos sorprender. Que el que menos pensamos nosotros, porque nosotros humanamente somos, en nuestra mente finita, pensamos en las posibilidades porque vemos cualidades. Hermanos, el poder del Espíritu Santo es ilimitado. Así que nosotros doblamos rodillas y hablar sobre esas cosas. Amén. Bueno, amados hermanos, voy a pedir a ver si fue posible bajar el video. No, por allá no están. No se encontró ni siquiera el video. Muy bien. Vamos a tener el tiempo de oración. Vamos a orar y damos gracias al Señor, esperando poder entender los desafíos que nos trae la misión que el Señor nos ha encomendado. Esperando entender que tenemos un llamado de ir a toda etnia, a toda nación, a toda cultura. Amén. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor.
Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú te despojaste, Señor, de todo. Derramaste tu gracia y tu gran amor sobre nosotros. Te hiciste uno como nosotros, Señor, para ganarnos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú te encarnaste, te hiciste como un siervo para nosotros poder entender el mensaje de salvación. Gloria y alabanza para ti sean, Señor. Ayúdanos a nosotros ahora a entender al desafío que tú nos estás llamando, Señor, para llegar a cada nación, para llegar a cada etnia, para llegar a cada región. Que nosotros seamos realmente esa iglesia que está llamada a influenciar, a impactar a las localidades vecinas, pero que también podemos traspasar fronteras. Padre, te pedimos que nos dé esa pasión, ese denuedo, que sea usted, Señor, redarguyéndonos y que nos ayudes a comprender todas estas cosas, Señor. Que ya no seamos nosotros que vivimos por nuestra propia cuenta, sino que vivimos en el poder del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender todas estas cosas para ver las maravillas que tú quieres mostrarnos. Etnias transformadas, convertidas a ti, de toda lengua confesando tu nombre, exaltándote y adorándote. Padre, en el nombre de Jesús, pido para que tú bendigas, Señor, nuestras vidas y que nos ayudes.